Buenas, vamos a explicar a ustedes mediante este simulador el funcionamiento de QPSK. QPSK es una forma de modulación digital que nos permite, mediante cambio de fase, modificar la señal de información. Esta se hace mediante 2 bits, o sea, se hace con una entrada de 2 bits en donde se reconocen 4 niveles: 00, 01, 10 y 11. Estos niveles van a ser codificados mediante una señal portadora de igual de amplitud constante y con una fase variable, de modo que cada 2 bits se va a poder ver un cambio de fase entre el punto antes de los 2 bits y un poco después. Para entender un poco más este concepto, tenemos diseñado este simulador que consta de un generador de Bernoulli y el modulador QPSK, un canal, y acá están las diferentes formas de visualizar la señal. La idea también es conocer un poco cómo se visualizan las constelaciones de las diferentes modulaciones y la densidad espectral de potencia de las mismas. Entonces, vamos a correr el simulador. Entonces procedemos a visualizar las diferentes gráficas. Primero vamos a analizar un poco la constelación asociada a QPSK, en donde se identifican 4 grandes grupos. 4 grupos a igual distancia del eje, porque la amplitud es la misma. Sin embargo, analizando esto como el eje complejo, notamos que la distancia, bueno, la posición con respecto a un eje circular de las mismas está dividida en 4, 360 grados dividida en 4. La razón es que es modulación por cambio de fase, no por cambio de amplitud. Por tanto, la distancia con respecto al eje va a ser la misma, pero la fase sí va a cambiar. Entonces identificamos 4 grandes grupos porque la modulación es QPSK. Si fuera 2PSK, entonces tendríamos que ver únicamente 2 constelaciones y así sucesivamente. Bueno, aquí vemos también otro fenómeno, y es que las constelaciones están un poco dispersas, y este comportamiento es porque la señal ha pasado por un filtro que ha agregado ruido a la información. Ahora, para explicar un poco la PSD de la QPSK, entonces sería interesante conocer que los datos de entrada se dividen en dos porque se presentan 2 canales, el canal I y el canal Q. Entonces la tasa de información resulta ser la mitad de la tasa de entrada. En consecuencia, esto lleva como consecuencia que la frecuencia fundamental esté a un cuarto de la tasa de entrada. Bueno, el resultado de todo esto es que al final el ancho de banda de la modulación QPSK termina siendo la tasa de bits de entrada sobre 2. O sea, reduce el ancho de banda, necesitando menos ancho de banda para transmitir la misma información. Bueno, por último, entonces vamos a ver las señales en el osciloscopio. La señal del canal I, la señal del canal Q, la señal de entrada del generador binario, la señal que sale del canal por los diferentes canales y del canal de ruido. Y por último, la señal de modulada y la señal de entrada, pero retrasada 6 muestras. ¿Cuál es el fin ¿Cuál es el fin del retraso de 6 muestras? Pues que quede en fase con la señal de salida. Entonces nos vamos al osciloscopio para analizar esto. Y podemos analizar un segundo. Y estudiamos entonces las diferentes señales que en el osciloscopio no podemos visualizar. La primera señal es la señal de entrada, generada por, valga la redundancia, el generador binario de Bernoulli. La segunda ya hace parte de
el canal I y el canal Q serían la segunda y tercera, la cuadratura y fase. La señal cuarta y quinta entonces son las señales de salida del canal de ruido blanco, también en cuadratura y fase. Y las últimas dos señales son la señal de modulada y la señal de entrada desfasada 6 muestras. Bueno, aquí en la señal de salida se puede estudiar que es idéntica a la señal de entrada, por lo que la modulación es efectiva y se puede recuperar la información transmitida. Bueno, cabe resaltar que la envolvente compleja, en este caso, se vería compuesta por dos, por la cuadratura y la fase, que vendrían siendo estas dos gráficas, o también se podría visualizar como se visualiza en la constelación, como parte real más parte imaginaria. Bueno, aprovechando ya que explicamos cómo funcionaba QPSK, entonces sería interesante explicar la forma general de la modulación PSK, que se conoce como MPSK. M, dependiendo de la cantidad de niveles que el usuario desee, en los cuales desee codificar la información. Por ejemplo, si nosotros decimos que es 4 PSK, o sea, QPSK, estamos modulando con 4 cambios de fase. Si decimos que es 6 PSK, estamos modulando con 6 cambios de fase. 6 cambios de fase entre 0 y 360 grados. Entonces, observemos ahora el comportamiento, bueno, la respuesta del analizador de espectro para visualizar la densidad espectral de potencia. Bueno, mediante las constelaciones podríamos identificar cuántos niveles existen, pero pues ya nosotros lo conocemos, son 6 niveles. Y por último estudiamos en el osciloscopio la entrada con la salida y estudiamos un poco de la envolvente compleja. Entonces corremos el simulador. Aquí notamos que, perdón, yo me equivoqué, no eran 6 niveles, eran 8. Por lo que se notan 8 diferentes puntos en la constelación, dispersos entre los 360 grados del eje de frecuencias, y están equidistantes al eje 0, al punto 0 del eje del cruce, porque la modulación sigue siendo PSK. Como decía anteriormente, no hay cambio de amplitud, por lo que tienen que estar a la misma distancia del origen. Veamos entonces un poco de cómo se visualiza ahora la PSD, y la PSD en este caso resulta un poco más de la mitad de lo que era en el caso anterior. La razón resulta siendo la misma. La señal se ha dividido en dos canales y pues el resultado data de que la frecuencia resulta siendo un cuarto de la frecuencia de entrada, la tasa de bits de entrada. Bueno, por último nos queda explicar entonces MQAM, que es otro tipo de modulación. Y para esto entonces vamos a visualizar en las constelaciones las constelaciones y la PSD, las diferentes características de esta modulación. Entonces este tipo de modulación es una modulación por cuadratura de amplitud, y la forma general de la misma es una amplitud X por una señal C coseno a una frecuencia fija, menos otra amplitud Y por el seno de la misma frecuencia. El resultado de esto se visualiza en las constelaciones. Si nos fijamos bien, las constelaciones no poseen ahora la misma distancia con respecto al origen del eje complejo. No.
Bueno, otro parámetro que podemos visualizar en las constelaciones es la cantidad de niveles o símbolos en esta modulación, que para este caso serían 64, 16 por cuadrante. Entonces el primer cuadrante 4 por 4 16 y por 4 sería 64. La densidad espectral de potencia de la modulación MQAM eh, es menor que la presentada en los otros tipos en la modulación PSK. Esto también influye porque los niveles escogidos para la modulación MQAM son mucho mayores que los escogidos para la PSK. En este caso sería un tercio de 0,5, o sea, un sexto, lo que da en 1,6 más o menos, para una frecuencia de entrada o una tasa de entrada de 1 Hz. Entonces, estas dos gráficas nos muestran la envolvente compleja, la parte imaginaria y, perdón, la parte de cuadraturas y la fase. Y como podemos ver, se mueve por diferentes niveles alrededor de -5 y 5. Los niveles dependen de, el valor m que escojamos, que en este caso es 64. Bueno, por último quería presentarle a ustedes la relación entre ancho de banda y tipo de modulación, en donde acá, por ejemplo, visualizamos que el ancho de banda de la QPSK se reduce a la mitad, mientras que la de la 8 PSK, la 8 se divide en un tercio, que es 2 a la 3. Y asimismo la de 8QAM, que representamos como MQAM, pero con un nivel de 8, se divide en 3. La de 16 se divide en 4 porque es 2 a la 4, y la de 64 se dividiría en 6. Para terminar entonces, sería interesante presentar la curva que relaciona la cantidad de bits perdidos con la potencia del bit y el ruido del canal, o el ruido, la potencia del ruido. Entonces, a medida que aumentamos los niveles, vemos que la curva se va ensanchando, lo que implica un mayor riesgo de perder bits. Eh, por tanto, necesitaríamos más potencia, más energía del bit para poder evitar bits perdidos. Por su parte, la relación óptima para 8 PSK entre energía del bit y ruido y potencia del ruido es 14 decibeles, y por 64 QAM es de 18,8, lo que implica que de cierta manera entre la gráfica está en lo cierto. Entre menos niveles posea, menos energía, menos relación entre energía del bit y ruido voy a necesitar para que la información llegue al receptor de forma que se pueda recuperar y sea la misma información transmitida. Si observamos con los mismos niveles la QAM y la PSK, pues vamos a encontrar que la modulación QAM necesita menos relación de energía del bit sobre potencia del ruido para permitir una mejor transmisión. De esta forma concluimos que la forma más óptima de transmitir información sin perderla resulta en una modulación QAM con 8 niveles. Sin embargo, el ancho de banda no se va a reducir tanto como lo reducimos con 64 QAM. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido todo por este video. Espero le haya gustado y pues cualquier duda, por favor agregar en comentarios.